poner de manifiesto que el PRO ha presentado recientemente un presupuesto, una propuesta de presupuesto, que dice que la inflación va a ser del 24%, pero al mismo tiempo establece un aumento salarial para los trabajadores estatales de menos del 24%. O sea que la política en materia salarial para los trabajadores que dependen directamente del gobierno Mauricio Macri es de hecho rebajarles el salario, y eso si uno piensa que efectivamente la inflación es 24%, cuando en realidad las mediciones no oficiales del INDEC, digamos, las que no son del INDEC y las que tampoco son del gobierno de Macri, aumentan mayor, en términos mayores los precios, o sea, más del 24%. Es decir que acá no se puede pretender colocar al gobierno Macri como un defensor del salario de los trabajadores, cuando de hecho en su presupuesto de forma explícita el aumento es inferior a la inflación que reconoce el propio gobierno. Es un buen punto el que está marcando Juan. De todas maneras, ¿no crees, digo, que en el contexto de un momento a otro, o quizás me decís, no, la verdad que no, pienso que el gobierno el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tiene la posibilidad de llevar hacia adelante el subte sin aumento? Pero que más allá de la inflación, las condiciones desestabilizan un poco las finanzas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Las condiciones del subterráneo? Sí. Yo no te digo, yo estoy en desacuerdo, de hecho lo hemos charlado con Demián en su momento. Decir 7.50 a mí me parece medio mucho, es casi hasta para asustar un poco y poder después levantarlo a 3.50. Pero sí considero también de que de alguna forma se tiene que tratar de sostener. No es lo mismo un gobierno nacional y el flujo de fondo de un gobierno nacional que uno de la ciudad. Bueno, pero es interesante el debate porque el gobierno ha tomado la decisión de mantener a Rogio en la gestión del subterráneo, y eso implica una fuga de fondos en los subsidios, que el gobierno de la ciudad ha mantenido su parte de los subsidios a Rogio, donde hay muchísimo dinero que se lo queda en el bolsillo este empresario, también asociado al gobierno nacional. Este empresario lucra con los subterráneos porque al mismo tiempo que no invierte lo que le dan en subsidios, se verifican las condiciones, malas condiciones técnicas del subterráneo, gana un montón de dinero con la publicidad que está instalada en las distintas estaciones del subte. Es decir que Rogio gana por el lado de la publicidad y gana por el lado de los subsidios, no invierte nada, el gobierno de la ciudad lo mantiene. O sea, hay un bache financiero que el gobierno decide sostener. Te sostengo el dato ese porque en una de las auditorías que realizó el gobierno de la ciudad, y esto es un dato, la verdad que a mí me asusta, ¿no? Pero Rogio solamente lo que reinvierte es el 1.36% nada más de los gastos que genera el subte. Esto sí es algo un poco para rever. Demián, no sé qué te parece a vos ahí. Sí. Uh-huh. Sí. Sí, pero es cierto eso, pero Metrovías no tiene que ser un poco aliado al gobierno de la ciudad a la hora de brindar un servicio, porque yo lo que veo es, no quiero meterme, digamos, en la chicana política, pero si tengo que pensarlo bien, con buena fe y todo, digo, bueno, veo que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere tener una calidad de servicio buena en el subte, el tema del subte A tiene varias cosas, ya lo hemos charlado varias veces, tratan de llevar a una dimensión que en Buenos Aires no existía, el subterráneo. Pero Metrovía no ayuda a eso, claro, a ver. Sí.
Claro. Sí, 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 sí. Sí. Ujú. Bueno, tocó varios puntos el militante del PRO. El primero que me interesaría señalar es este ataque que ha hecho recurrentemente el gobierno de la ciudad contra los trabajadores del subterráneo. Nosotros defendemos a los trabajadores del subterráneo. Los trabajadores del subterráneo en campaña electoral han hecho algo muy valioso. Le han mostrado a la población de la ciudad de Buenos Aires cómo el macrismo está utilizando el subterráneo para la campaña electoral, porque inauguraron nuevas estaciones que no estaban en condiciones. Y de hecho hubo un acta pública firmada por la empresa reconociendo que había problemas técnicos que ameritaban no inaugurar las estaciones, que fueron inauguradas a propósito por el macrismo en plena campaña electoral para utilizarlo políticamente en su propio beneficio. Entonces eso tiene que ser puesto de relieve en primer lugar. Nosotros estamos con los trabajadores que defienden a los usuarios del subterráneo, defienden las condiciones correctas en las cuales tienen que circular las formaciones, y de hecho en esa misma línea, por algo han parado la línea A recientemente los trabajadores, porque Metrovías, en complicidad con el gobierno de la ciudad, quería que los trabajadores trabajaran más vueltas de las que pueden trabajar, es decir, que no tuvieran descanso, que trabajaran mayor cantidad de vueltas de la que corresponde, y eso ponía en riesgo la integridad tanto de los trabajadores como de los usuarios, porque cualquier trabajador necesita el tiempo de descanso adecuado a su trabajo para poder hacerlo correctamente. Después, y por eso también es importante que todos los oyentes tengan en cuenta que cuando los trabajadores del subte paran para defender las condiciones de seguridad que afectan tanto a los trabajadores como a los usuarios, y para defender su propio salario, que es un derecho de cualquier trabajador. Después, en segundo lugar, me parece interesante esta afirmación del PRO de que como el subte es privado, es lógico que haya una ganancia capitalista. Acá hay una confesión muy interesante. Macrismo se presenta a elecciones para 2015 como candidato presidencial Macri, sí, diciendo que es diferente del peronismo y del radicalismo, ¿no? Sí. Bueno, el que privatizó... No sé si dice que es diferente, dice que es una opción, es otra cosa, es una alternativa. Bueno. Sí. El que privatizó el subterráneo fue Menem, del Partido Justicialista. Sí. Bajo el gobierno de Menem se privatizó el subterráneo. Es decir, que acá lo que se está defendiendo es una privatización menemista y los intereses de una empresa que lucró con esa privatización menemista. Nosotros hemos sostenido la necesidad de nacionalizar, bajo control de trabajadores y usuarios, el subterráneo para que se termine esta fuga de fondos donde... Para mantener un empresario capitalista se justifica cualquier cosa. Porque acá dicen, claro, bueno, tiene que haber una ganancia privada, etcétera. Entonces es lógico que subsidiemos a Metrovías. Nosotros estamos en contra. Entonces se tienen que terminar los subsidios, se tienen que estatizar, se tiene que nacionalizar el subte bajo control de trabajadores y usuarios. Y otra observación que también me parece importante en relación a la publicidad. La publicidad del subterráneo, en relación a lo que dice el militante del PRO, la manejan empresas que son tercerizadas de Rogio. O
si bien el control lo tiene el Estado, eso se terceriza y las ganancias van a esas empresas tercerizadas que son testaferros de Benito Rogio, que es el dueño del subterráneo. Entonces, efectivamente, a través de esa tercerización tiene toda una serie de ganancias. Y después, por último, es importante manifestar cómo esta orientación política del macrismo para el subte, defendiendo la privatización del subte, forma parte de una orientación más general en la ciudad. Nosotros estamos enfrentando la votación de una serie de leyes en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que forman parte de un pacto entre el macrismo y el kirchnerismo, que tienen, por ejemplo, el plan maestro de la Comuna 8, que implica entregar un cuarto de la superficie de la Comuna 8 a la Corporación Sur para el desarrollo de la especulación inmobiliaria. Y esto es interesante de tenerlo en cuenta en una ciudad donde el metro cuadrado ha aumentado un 40% en el último año, es decir, que el acceso a la vivienda para la población es cada vez más difícil. Mientras tanto, el macrismo junto con el kirchnerismo están entregando toda una serie de tierras de la ciudad de Buenos Aires a los especuladores inmobiliarios. Lo mismo esta ley que se votó el día de anteayer en la legislatura de bares y confiterías, es decir, de espacios privados en plazas y parques públicos. Lo mismo la venta de más de 30 edificios históricos pertenecientes a la Ciudad de Buenos Aires a empresarios privados. Hay una línea de entrega de la Ciudad de Buenos Aires a los grupos capitalistas promovida por el macrismo con un acuerdo con el kirchnerismo en la legislatura. Algunos legisladores de UNEN y de Camino Popular se han sumado en la última votación el día jueves a la votación de estas leyes de la venta de los 30 y pico de edificios históricos y de los bares, y con 32 bares y plazas, bares en parques y plazas públicas. Entonces es importante que todos los oyentes tengan en claro que acá hay una orientación específica del gobierno que le entrega a la ciudad de Buenos Aires a los grupos capitalistas y que cuenta para ello con la complicidad del gobierno nacional. Ahora quiero, porque te metiste varios temas más allá del subte, quiero que darle el derecho a réplica, por supuesto, a Demián Martínez Naya, pero también dijiste dos cosas que me parece que están buenas destacarlas. Hablaste de la seguridad del tema del subte y la privatización, mezclando a Macri y mezclando también a la gestión del PRO. Y desde afuera, desde el mensajero, la verdad yo como comunicador, y me encanta que ustedes dos puedan charlar, debatirlo, porque esto también enriquece muchísimo a la gente. Después elige la gente de qué lado quiere estar. Pero dos cosas que sí me parece que están buenas aclarar. Primero, el tema de seguridad, me ha tocado hablar con distintos diputados, incluso gente que está en la gestión del PRO, siempre me lo han remarcado, desde que agarraron la gestión del subte, que no querían usar el subte por el tema de la seguridad. E incluso quisieron esperar un poco más el lanzamiento de la línea A hasta que no tuvieran todo perfecto. Eso me parece como es un detalle como para sumarlo. Después podemos decir, está en condiciones o no ahora, pero por lo menos ha sido una inquietud del gobierno de Mauricio Macri. Por el otro lado, la privatización. Yo creo que claramente, porque hasta a veces suena como medio pedante o despectivo hablar de un gobierno que banca la privatización. Pero el gobierno de Mauricio Macri libremente lo ha dicho. Mauricio, yo lo escuché hablar incluso hasta de querer privatizar Aerolíneas Argentinas nuevamente. Tranquilamente, él lo habla y lo expresa como que la privatización no es algo, digamos, que está encubierto. Incluso hasta lo de Rojo con el tema MEN. Sí. Uh-huh. Sí. No, totalmente, pero a lo que me refería, más allá de lo de aerolíneas, que digo, también es otro tema, un gran tema de discusión, pero digo, Mauricio no es algo que esconde. Digo, perfectamente él dice, nada, me parece a mí, de hecho, ahí podemos buscar el material. Él dijo, claro, totalmente, digo, pero no lo oculta, no es que es un gobierno que oculta el tema de la privatización y hace otro discurso. Siempre ha sido muy claro en eso. No, pero bueno, pero tengo 28 millones de ejemplos. Ahí. Totalmente, sí.
Sí. Sí. Eh, mm, bueno, igual ahora nosotros vamos a charlar un tiempo más. ¿Algo que quieras decirle, algo puntual a...? Sí, muy sencillo. La malintención es asociarnos a nosotros a la posición del kirchnerismo. Nosotros hemos manifestado numerosas veces, estamos en contra de la posición kirchnerista de la dirección del sindicato del subte, apoyamos a la oposición dentro del sindicato, que está asociada al Frente de Izquierda y a los luchadores, y justamente por eso nos opusimos al traspaso kirchnerista a manos del macrismo, y entendemos que forma parte de una política conjunta del gobierno nacional y del gobierno de la ciudad esta destrucción que hay del sistema de transporte público contra los trabajadores. Bien, sí. Sí, dale. No, tranquilo. No, pero disculpame, pero las denuncias están hechas públicamente, han sido publicadas por el sindicato del subte, con nombre y apellido de cada una de las empresas. Desconozco si el sindicato presentó en la justicia, pero eso no importa. Eso no exime de responsabilidad al gobierno en esta situación, porque el problema es que es público. No, pero no la justifica tampoco. No, bueno. Pero el problema es que acá es claro, porque son públicas las denuncias, porque está establecido públicamente cuáles son con nombre y apellido las empresas que lucran con la publicidad en el subterráneo. Entonces lo importante es poner de manifiesto que es falso el hecho de que es el Estado el que explota ese servicio y que no, esos fondos no van para los bolsillos de Rogio. Y después otra cosa en relación a lo que dijiste antes con el presupuesto, una cuestión evidente: nosotros no podemos canjear una parte del sector público de la ciudad, vender edificios históricos para financiar salud y educación. La plata para salud y educación que salga de los subsidios a Rogio, que se le corten los subsidios a Rogio y que esa plata vaya para salud y educación. Y al mismo tiempo el hecho de que esté establecido por ley, vos muy bien sabés que no es garantía, porque se subejecuta el presupuesto educativo, se subejecuta el presupuesto en salud, y por lo tanto que esté establecido por ley que esos fondos por la venta de los edificios públicos van a ir para salud y educación no garantiza nada. No, el edificio Pellegrini que está al lado del edificio del Plata es un edificio histórico, sí lo es. Sí, que va en la misma línea, y formaba parte del mismo paquete de leyes que no se terminó de aprobar el año pasado. No, claro. Bueno, pero en la misma línea, sí, que para construir el centro cívico, a través de un negocio inmobiliario, reprimieron a los trabajadores del borde, y no solo a ellos, sino que generaron toda una situación de represión en un hospital psiquiátrico, generándole una situación muy grave a compañeros, a gente que está internada en un hospital psiquiátrico. La represión en el Borda salió en todos los medios de comunicación, no lo negó nadie, fue clarísimo. Había compañeros, trabajadores estatales con la cabeza golpeada, con heridas abiertas, tuvieron que ser hospitalizados, quedó de manifiesto, claro, pero que estaban apoyando una causa justa. No se puede colocar, claro, por supuesto, porque los trabajadores estatales y los internados en el Borda estaban defendiendo sus propios talleres donde ellos hacen ejercicios para recuperarse. Sí, Montenegro fue a lavarse la cara a la legislatura.
La audiencia fue para eso. Es la misma Policía Metropolitana que reprimió junto con la Federal en el Indoamericano y producto de lo cual hubo 2 asesinatos ese día y luego hubo otro asesinato más. Yo prefiero un político que vaya a lavarse la cara o que sea, a un vudú que sigue manchándose permanentemente y que no se muestra nada. No tenemos por qué elegir entre Guatemala y Guatepeor. Pero yo hasta ahora prefiero, sí, bueno, voy por lo menos malo. Igual de todas maneras no es la forma que pienso yo, pero digo, me parece que prefiero que diga, bueno, yo me hago cargo y contesto todo lo que quieran contestar. Me parece más notable eso en la función política y casi obligada desde la función política. Y bueno, después sí, sí. Ahora, viste, ahora caímos nosotros los periodistas también. Pero igual me encanta que pase esto. Sacando esto, porque yo ahora voy a seguir charlando con Juan y sobre lo que está haciendo. Demian, te hago la última pregunta y también agradecerte, porque se extendió. Todo esto, señora, salió del tema del subte, que el martes aumenta a 3,50 y recién lo escuchábamos a Demian que ha salido a hablar y justo lo pudimos cruzar también con Juan Marino. ¿Tenés idea de cómo se va a hacer la gestión para toda aquella gente que pague 2,50, digamos, esta especie de subsidio extra que se le va a dar? Sí, ¿cómo va a ser? Sí. Sí. Ujú. Sí. Demian, agradecerte como siempre, la verdad que yo quiero agradecerlo personalmente también porque nos ha ayudado muchísimo para varias gestiones que hemos realizado con el programa y siempre es un colaborador permanente y gracias por esta charla, esta opinión. Me gusta, más allá de la confrontación y de las posiciones distintas, que hayamos podido hablarlo, digamos, en términos políticos, a veces un poquito más fuerte, un poquito menos, pero siempre con mucho respeto, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Sí, sí, sí.
fantástico. Un abrazo grande. Demian Martínez Naya, militante del PRO, lo tuvimos, charlamos, salió del tema del subte varios otros temas, pero me parece que fue muy productivo. Hagamos así, tenemos una tanda chiquita, metemos la tanda y cuando venimos ya hablamos y nos metemos de lleno en la charla con Juan Marino, dirigente de Tendencia Piquetera Revolucionaria. Fue tenso en un momento, yo la verdad uno lo ve de afuera, al costado, pero lo han hecho la verdad bastante bien y con mucho respeto, así que lo bueno es eso, la altura a la hora del debate. Tanda y enseguida venimos, dale.